uno de los estreses que más daño están causando en este tiempo es la amargura. Si usted se fija, hemos estado tratando con estreses. Vimos el estrés de la ira, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ira? La ira también es un problema terrible. La lujuria también, la culpa, y ahorita está la amargura. La amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? Bueno, yo escribí algo que percibí que era correcto. Dice, la amargura es un estado continuo de estrés originado por una expectativa no cumplida, por una frustración, una insatisfacción o por una agresión recibida o que se sigue padeciendo. Es un continuo estrés originado por una expectativa no cumplida, ¿sí? Por una frustración. Hubo una frustración en la vida y la persona se empezó a entristecer, y esa tristeza fue derivándose hacia algo más fuerte, hasta que llegó el momento en que declinó en una amargura, ¿sí? De la tristeza quizá pasó al coraje, al enojo, y del enojo pasó al resentimiento, y del resentimiento al rencor, y del rencor a la amargura. Sí, el estado final es la amargura. Y la amargura es pues como una sustancia que estuviera en la tierra, que pareciera, ¿no? que las raíces de un árbol la absorben y la manifiestan a través de un fruto de amargura. Sí, es un fruto amargo. Si no es un fruto dulce, no es un fruto delicioso, sino es algo que nos trae una tristeza, un pesar. Entonces, este estrés, esta situación puede ser porque hubo una frustración en tu vida, una insatisfacción por una expectativa no cumplida, ¿sí? Porque quizá hubo estudios, pero al no graduarse y no hubo una carrera terminada, y ahí se frustraron muchas cosas, ¿sí? En lo que tenías esperanza, ¿sí? Porque el domingo hablamos de la desesperanza, ¿sí? Y dice, o por una agresión recibida, quizá un abuso en cualquier sentido de la palabra. Abusaron de una persona, y esa persona se empezó a amargar porque empezó a sentir que eso era injusto. La amargura es considerar que lo que a mí me hicieron es injusto y que yo soy una víctima. Entonces llega el momento en que si yo no sano eso, voy a terminar culpando a Dios. Dios, tú eres el culpable porque permitiste que me agredieran de esta manera, porque permitiste que me extorsionaran, que me secuestraran, que cualquier cosa, que hicieran esto conmigo, y esto es una injusticia. Entonces uno termina culpando a Dios muchas veces, y si no culpa a Dios, culpa al cónyuge, culpa a los hijos, culpa a los papás, porque los papás no permitieron que se casara la hija, o por cualquier situación. La culpa se está relacionada con la culpa, ¿sí? La amargura. Entonces, la amargura pues es un fruto amargo, como lo dice su nombre, ¿verdad? La amargura daña nuestra alma, pero también daña nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a recibir los efectos de ese daño, porque es un estrés. Acuérdense que dijimos que el cuerpo empieza a segregar sustancias, líquidos, ¿verdad? A través de las glándulas, hormonas empieza a segregar, y esas hormonas están diseñadas para ayudarte, porque tú eres un diseño de Dios. Pero cuando ese diseño muchas veces no cumple el propósito, cuando la persona está en un estrés continuo, entonces las hormonas se están segregando continuamente, ¿verdad? Y están fluyendo, y entonces dañan el cuerpo, ¿sí? La amargura daña nuestra alma y nuestro cuerpo. Uno de los órganos afectados directamente es el corazón. Vamos a ver el Salmo 73, versículo 21. No sé si tú has estado en un estrés muy fuerte. ¿Alguien alguna vez ha sentido punzadas en el corazón? ¿Que te punza el corazón? Mira lo que dice el salmista: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Punzadas. En mi corazón sentía punzadas. Porque la amargura te va a dañar el corazón,
¿Por qué? Porque los pensamientos, las ideas, todo sale del corazón. Llegan a la mente, y la mente baja a la boca y la boca sale como palabras, pero realmente todo, dice Jesucristo que los homicidios, los adulterios, todo sale del corazón, lo que está en el corazón. Yo el otro día te comparaba el corazón como con una jarra llena de lodo y la pones abajo de una llave. Entonces cuando abres la llave y el agua de la llave empieza a caer en la jarra, entonces lo primero que va a salir de la jarra, ¿qué va a ser? El lodo que está en la jarra, ¿verdad? Pero si lo dejas un rato ahí, va a llegar el momento en que ya salió todo el lodo y que entonces ya lo que está saliendo es agua limpia. Cuando venimos a los pies de Cristo, tú empiezas a ser limpiado por la palabra de Dios y necesitas pasar por ese proceso para que tengas esa limpieza y tu corazón se limpie. De otra manera, dice que se llena de amargura el alma y el corazón hasta siente punzadas. Y estos son avisos que te está dando el corazón, que te está diciendo: cuídame, cuídame, cuídame. Porque un coraje, una culpa o un resentimiento muy fuerte pueden matar a la persona. ¿Sí? Puede terminar en una desgracia. Ahora, también el sistema digestivo, ¿sí?, está siendo dañado por la amargura. ¿Sí? ¿Por qué razón? Mira, el aparato digestivo está perfectamente bien equilibrado. Si yo te empiezo a platicar de un platillo muy sabroso, a ver, ¿qué te gusta? Un manjar, ¿sí? Un filete de salmón o qué, y te lo empiezo a describir o por ejemplo que unos camaroncitos con mucho chilito y limón, ¿verdad? Con picante, y entonces de pronto se te empieza a hacer agua a la boca, ¿verdad? Un guacamole con unos taquitos y todo, se te empieza a hacer agua a la boca. ¿Qué quiere decir eso? Al hacerse agua a la boca, quiere decir que tus glándulas ya están segregando más saliva, preparándose para comer, porque la saliva es un ácido que corroe los alimentos. Cuando tú masticas los alimentos, los estás moliendo, pero al mismo tiempo los estás ensalivando, y esos alimentos ya están siendo preparados para que pasen a tu estómago, para que no lleguen de golpe al estómago, y en el estómago los demás líquidos van a empezar a hacer su función. Pero desde que yo te platico de un platillo muy sabroso, desde ese momento tú ya estás oyendo y tus glándulas ya se te están, por ejemplo, si te digo chilito con sal y limón, como que las mandíbulas te hacen así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tu oído, tu sistema nervioso y tu aparato digestivo se ponen de acuerdo y ya están funcionando, listos para comer, ¿verdad? Ahora, entonces, esto quiere decir que nuestro aparato digestivo está siendo afectado por las emociones, por los sentimientos, por lo que estás pensando. Y si estás pensando en cosas que te causan amargura, esto va a dañar también tu aparato digestivo, ¿sí? Por ejemplo, una de las operaciones más comunes es que a la gente le quiten la vesícula. ¿Por qué le quitan la vesícula? Porque ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque simplemente la amargura hace que la sangre no llegue al hígado, y el hígado no va a permitir que la vesícula cumpla su función. Yo he conocido personas que están en estrés y terminan operándoles de la vesícula, le sacan piedras, le sacan lodo, o de plano le quitan la vesícula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una amargura, una falta de perdón, un resentimiento. ¿Alguien aquí se pudiera identificar con esto? Yo espero que no. Pero por si tu vecino o alguien por ahí que tú conozcas padece algo, pues creo que le puedes dar un tip, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Proverbios capítulo 15, 17. Y esto lo dice varias veces el libro de Proverbios, pero nada más es uno. Dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Preferible comer verduritas con amor
que una rachera, ¿verdad? Un filete de res, pero dice engordado, pero donde hay odio, porque ahí el sazón es el odio. ¿Me explico? Esto ya lo está diciendo aquí el rey Salomón, ¿sí? Vamos al siguiente versículo, que es en Job capítulo 20, versículo 14. Dice: su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides. En la Biblia, que está escrita en hebreo, ¿verdad? La palabra hiel es la misma ahí, en esa palabra que usan, la usan para veneno. Y un veneno es una toxina. Entonces, como estamos usando el vocabulario de hoy, ¿verdad? Entonces dice, su comida se mudará en sus entrañas, o sea, cambiará dentro de sus vísceras. Dice, y veneno de áspides. Un áspid es una serpiente chiquita, pero muy venenosa, es de las más venenosas que hay. Sí, es como la mamba, como la cobra. Es una serpiente pequeña, ¿verdad? Con la que, pues, según la historia, fue la que mordió, creo que a Cleopatra, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces, hiel de áspides, o sea, hiel de víboras, será dentro de él. O sea, la comida que coma, cuando está con amargura, se le va a hacer tóxico. Ahora, no siempre todas las enfermedades del estómago quiere decir que son por amargura. Esta es una de las consecuencias, como también lo del corazón. Lo del corazón, no todas las enfermedades del corazón son por amargura. Esta es una de las causas. ¿Me explico? Entonces vamos a Marcos capítulo 11, versículo 25-26. Mira, la amargura tiene que ver con la falta de perdón. Y la falta de perdón no es una opción para ti y para mí. No es que a ver si yo quiero perdono y si no quiero no perdono. Dice Jesucristo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El siguiente versículo dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Siguiente, sí. No, perdón, era hasta ahí, ¿verdad? Sí, era 25-26, sí, nada más. Entonces, dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Yo puedo decir, pero lo que a mí me hicieron, eso no tiene comparación. Y en cambio lo que yo hice fue cualquier cosa. Podemos justificarnos de esa manera, ¿verdad? Lo que yo hice, ¿por qué se enoja, hombre? Si fue cualquier cosita. Pero lo que a mí me hicieron, no, eso sí, qué barbaridad, yo no lo perdono, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El perdón no es opcional, no es a ver si quiero perdonar. Es que si yo no perdono, yo tampoco voy a ser perdonado. Yo necesito perdonar para que Dios me perdone a mí. Entonces, el perdón tiene que ver con la amargura. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, yo estoy en una hiel de amargura. Estoy amargándome la vida. Y el problema de la amargura es que una persona amargada va a contagiar a los demás. ¿Te molesta que te contagien de la gripa? Bueno, también la amargura se contagia. Una persona amargada es como una manzanita que está podrida y la ponen con las demás manzanas y al rato ya todas están podridas, ¿sí? Así es la amargura. Y muchas de las enfermedades no se alivian ni con oraciones porque hay amargura. Mira, es el caso de una persona que se llamaba, bueno, no importa cómo se llamaba, bueno, se apellidaba Apple, ¿verdad? Tere Apple. Y esta mujer siempre traía un dolor y nunca podía dormir. Si dormía 1 o 2 horas en la noche, ya era mucho. Si dormía 1 o 2 horas cada noche, pero esto era por meses. Entonces en la iglesia oraron por ella y no pasó nada.
¿sí? Entonces fue a ver a los doctores. Pues le dijeron que si era de la vesícula, que si le quitaron la vesícula, le hicieron un montón de tratamientos y nada funcionaba. Se llenó de pastillas, se llenó de medicamentos, nada funcionaba. Después fue con los naturistas y después era un montón de medicamentos herbolarios, estaba lleno el refrigerador y todo, pero nada funcionaba. No encontraban qué tenía y el dolor continuaba, seguía el dolor. Entonces, finalmente, un día fue a un lugar donde un hombre le preguntó, ¿cómo has estado? Y ya le empezó a decir cuáles eran los síntomas. Y entonces le empezó a ministrar y la llevó a que perdonara a los que habían causado un daño a su suegro. Ella quería mucho a su suegro. Resulta que el suegro un día, por asaltarlo, lo golpearon y lo dejaron inconsciente. Entonces él perdió muchas de sus facultades. De alguna manera podía caminar, podía hacer cosas sencillitas, ¿verdad? Y estuvo en el hospital. Pero ahí en el hospital, una enfermera que lo trató, le dio mucho de comer, entonces se le fue a los pulmones la comida y quedó en un estado así vegetativo, ¿no? Entonces ella sentía como mucho resentimiento contra la gente que había dañado a su suegro. Cuando logró perdonar a las personas que dañaron a su suegro, en ese momento se le quitó el dolor y sanó completamente. ¿Sí? Y ya pudo dormir, pero fueron años. Muchas de las enfermedades es porque o no hemos perdonado, porque traemos un resentimiento, por amargura, por ira, por muchas cosas, ¿verdad? Son cuestiones emocionales. Vamos a ver el caso de los dos deudores en Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35, dice aquí la escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y luego vamos al siguiente, vamos de corridito. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿sí? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En la antigüedad, cuando alguien no podía pagar la deuda, decía, me vas a pagar con tus hijos, me vas a pagar con tu mujer, es más, me vas a pagar contigo mismo, vas a ser mi esclavo, ¿sí? Entonces se volvía un esclavo y tenía que pasar cierto número de años para que pudiera ser liberado. Así era, ¿sí? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, le debía como la 10ª parte o menos de lo que él debía, ¿verdad? La deuda de él era más grande, pero esta era una deuda pequeña. Le debía 100 denarios y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, lo jaló y le dijo, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, la misma historia se repitió. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, él no tuvo misericordia cuando con él sí tuvieron misericordia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí lo dejamos. Bueno, a ver, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice que también Dios
así va a ser con nosotros si nosotros no perdonamos. Vamos a regresar un poquito al versículo anterior, por favor. Uno menos es. Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice que así hará también el Señor con nosotros si nosotros no perdonamos. Hay gente que porque no perdona es entregado a verdugos. Verdugos espirituales, verdugos emocionales, verdugos psicológicos y verdugos físicos. Y esos verdugos no son demonios necesariamente, son emisarios de parte de Dios que cumplen una función, ¿sí? Entonces, uno de los verdugos puede estar impidiendo el sueño cuando una persona no ha perdonado. Ahora, otra cosa, la falta de perdón y la amargura, muchas veces, no siempre, como le digo, no es siempre, son situaciones que se dan, a veces tiene que ver con la obesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, como le digo, las glándulas ya no están funcionando correctamente, entonces la persona empieza a comer y llega el momento en que se vuelve una persona obesa. Entonces muchas veces es el verdugo de la obesidad y no entiende por qué, no lo relaciona una cosa con la otra. Sin embargo, sí hay una relación, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con la amargura, porque la amargura, además de que se contagia, es algo que puede causar la muerte, ¿sí? Entonces, y estos tiempos, cuando la gente está pensando solamente en su autosatisfacción, entonces es muy fácil que se dañe. ¿Por qué razón? Porque no sabe de responsabilidad, sino más bien sabe de derechos. Dice, es que son mis derechos, pero no habla de sus obligaciones. Entonces, cuando habla de sus derechos, siente que cuando le lastiman, cuando le laceran un derecho, en ese momento se siente ofendida. Y la ofensa, cuando una persona se siente ofendida, es porque es orgullosa. Yo sé que esto es difícil de digerir, ¿verdad? Pero así es correcto, ¿sí? Cuando una persona se ofende es porque hay orgullo. Cuando una persona es madura, entonces es porque sabe pasar por alto la ofensa. ¿Me explico? ¿Hello? ¿Hay alguien aquí en la sala? Dígame, gloria a Dios, aleluya. Cuando una persona se siente, si yo me siento ofendido, es porque me dieron en mi vanidad, me dieron en mi orgullo, en mi ego. Entonces, es porque hay una situación que yo debo de cuidar. Por eso a veces Dios permite que te ofendan. No es que Dios te esté ofendiendo, pero Dios permite a veces la ley del proceso. ¿Por qué razón? Para que en ese proceso seamos machacaditos. Machacaditos nos vemos más bonitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí empieza a salir el aceite de oliva, la unción. Cuando tú oras y cuando tú buscas a Dios y cuando perdonas, entonces empieza a salir el aceite de la unción. Bueno, algunos casos de amargura producen infertilidad. Esta escritura no la vamos a poner, está en 2 de Samuel capítulo 6, versículos del 16 al 23. En ese caso, Mical era la hija de Saúl, del rey Saúl, ¿sí? Gracias. Era la hija del rey Saúl. Dice, y era la esposa del rey David. Dice en el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio a David, al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón, le menospreció, porque dijo, ay, ¿cómo el rey anda bailando ahí entre el vulgo, ¿qué pasó, no? Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda
que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, aquí le está hablando con sarcasmo, ¿sí? Le está hablando con menosprecio a su esposo. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y dice versículo 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos, ¿sí? Una de las causas también puede ser la amargura que está en una mujer. No trata de tener hijos y no puede, tiene que perdonar, porque hay órdenes internas, hay pactos internos con su espíritu, con su alma, que se está haciendo un pacto y un cordón de 3 dobleces que no se rompe, y entonces queda en una infertilidad, en una esterilidad. La amargura es percibida en el cuerpo como un estrés, lo cual eleva el cortisol, ¿sí? Es una sustancia, ¿verdad?, que produce el cuerpo, e inhibe la producción hormonal de la glándula tiroides. Esto estimula el apetito y dirige el metabolismo del cuerpo hacia un almacenamiento de grasas. El aumento de grasas se convierte en un verdugo y trae otros problemas fisiológicos, psicológicos, espirituales. ¿Cómo vencer la amargura con perdón total? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reconocer los beneficios de la tragedia. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Tenemos que reconocer que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dice, y sabemos, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos fueron llamados aquí? Amén. Bueno, conforme al propósito de Dios, tú y yo fuimos llamados, ¿verdad?, para Dios. Entonces, dice que todas las cosas ayudan para bien, las cosas buenas y las cosas malas. Cuando sucede una tragedia, muchas veces no nos explicamos el por qué. No nos explicamos por qué sucedió esa tragedia. Pero Dios, que dice la Escritura que los caminos de Dios, así cuán alto está el cielo de la tierra, así son sus caminos de diferentes a nuestros caminos. Si yo camino aquí sobre el suelo, el Señor está caminando allá arriba por las nubes, por encima. Cuán alto está el cielo de la tierra, así son los caminos de Dios de los caminos del hombre. Entonces muchas veces no entendemos, a veces incluso el propósito de las pruebas, el propósito de una desgracia, de una tragedia, de un abuso, por ejemplo, no lo entendemos. Pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a pensar en alguien que fue abusado, que lo dejaron como trapo ahí de inmundicia. Sin embargo, si esa persona se levanta, si busca a Dios, Dios levanta ahí un ministerio poderoso que va a ayudar a miles de personas que pasaron por el mismo proceso para que sean restauradas, para que sean avivadas, y tendrá galardón en el cielo. Porque nuestra visión está nomás aquí en la tierra y andamos viendo hacia abajo, pero Dios está viendo los caminos del cielo, y Dios tiene un camino celestial para tu vida.
Y Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú resplandezcas. Dios quiere que tú te limpies de toda inmundicia y que ahora camines en la victoria de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Levántate, resplandece, dice la Escritura, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El paso número 1 es reconoce los beneficios de la tragedia. Paso número 2, imparte el poder de Dios a los ofensores. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si me hicieron un daño y yo empiezo a maldecir a esas personas, yo los voy a atar a maldiciones, pero también eso se me revierte a mí. Lo que yo siembro, yo cosecho. Amén. Cuando yo maldigo a otra persona, esa maldición se me viene para mí. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado. Proverbios 18:21. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto está dando base bíblica a lo que yo te acabo de decir, de una persona que ha sido violada, que ha sido abusada, que han hecho una piltrafa, pero que cuando sabe retomarlo, sacar de lo malo lo bueno, entonces se levanta como una mujer o como un hombre guerrero, poderoso, ungido de Dios, que va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Vamos a la siguiente escritura, por favor. Lucas 6:28. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Alguna vez te han calumniado? ¿Han hablado mal de ti? Pues mira, ora por esas personas y bendíceles, porque tú estás bendiciendo y entonces esa bendición te llega a ti. Amén. Estas son pepitas de oro. Son claves bíblicas que si tú las tomas, Dios hará resplandecer su rostro en tu vida. Y cuando tú ores, Él te va a escuchar. Amén. Vamos a la siguiente escritura. Romanos 12:14. Perdón. A ver, perdón. No. Yo tenía, sí, no hay problema. Como dijo alguien, yo tengo otros datos, ¿verdad? Punto número 3. Elige perdonar y vivir con las cicatrices. Elige perdonar. Como yo te dije, el perdón no es una opción. Es que si yo no puedo perdonar porque el daño que me hicieron es muy fuerte y nada más de pensar se me dan agruras, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame. El daño que me hicieron fue muy fuerte. Yo no lo puedo soportar. De hecho, no puedo perdonar. Yo necesito que tú me ayudes a perdonar a mí, ¿sí? Entonces, tú puedes empezar por mencionar el nombre de la persona que te dañó. Incluso si cierras tus ojos, puedes ver la cara de esa persona que te dañó y decirle, yo te perdono, te libero en el nombre de Jesús. Hoy te suelto, ya no me debes nada, ¿sí? Hoy pongo paz entre tú y yo y hoy te libero. Ya no recibo más ese daño. Y total, las cicatrices que tú me hiciste, esas, yo viviré con esas cicatrices. Si Jesús llevó las cicatrices de los clavos y de los latigazos en su espalda y en sus manos, ¿verdad?, en su frente por la corona de espinas, ¿por qué tú no te atreves a llevar unas heridas que te hicieron? Esas heridas, un día, allá en el cielo van a ser galardones para ti. Se van a transformar en galardones. ¡Wow! Oye, es otra visión, es otro rollo, es otra perspectiva, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente escritura, Gálatas 6:17. Gloria a Dios. Dice, de aquí en adelante, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabes cuáles eran esas marcas? Que un día lo apedrearon hasta que todos pensaron que ya estaba muerto, ya se olvidaron de él.
y alguien por ahí lo fue a sacar de abajo de las piedras. ¿Tú crees que esas heridas no le dejaron unas marcas? Un día lo chicotearon, lo latigaron, le dieron varazos, le dieron latigazos, lo golpearon. Él estaba con las marcas de Cristo, ¿sí? Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando alguien te golpeó, cuando alguien te lastimó, te escupió y tú lo perdonaste, eso se convierte en las marcas de Jesús. ¿Sabes que en estos tiempos está muy próximo a que pongan la marca de la bestia? El 666. Está muy próximo. Pero cuando tú tienes la marca de Cristo, nadie te podrá poner la marca del 666. ¿Por qué? Porque traes las marcas de Cristo y las traes en tu corazón. Porque en tu corazón perdonaste, en tu corazón te liberaste, fluiste en el amor de Cristo Jesús. 7 claves para conquistar la amargura. Primero, espera el regreso del Señor Jesús. Tenemos que estar conscientes que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Qué debe haber entonces en mi corazón? El temor de Dios. Yo debo tener el temor de Dios. No voy a pecar, no voy a ver lo que no debo ver, porque tengo miedo de que Dios me vea que estoy viendo lo que no debo ver. ¿Me explicó? No voy a hablar lo que no debo hablar, porque tengo temor de Dios, que Dios me oiga hablar lo que yo no debo hablar. No voy a oír lo que yo no debo de oír, porque yo tengo temor de Dios, de que Él se dé cuenta que yo estoy oyendo lo que no debo oír. No voy a tocar lo que no debo tocar, porque tengo temor de Dios. El Dios que está invisible me está viendo. Y más vale que mejor yo esté quietecito. Como una vez hace muchos años me lo dijo, con una joven que me estaba coqueteando. Y Dios me dijo en ese momento, ay de ti si la tocas. Ay de ti. Señor, no, perdón. Vámonos. Corriendito a la casa. Eso sí, eran las 11 de la noche y yo estaba feliz brincando en mi cama como niño. Gloria a Dios, Señor, tú me salvaste, tú me libraste. Wow, me libraste de la tentación. No me dejaste caer en tentación, me libraste del mal. Gracias. Aleluya. Como loquito. Porque el temor reverente. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a no caer en amargura es que si sabemos, estamos esperando el regreso del Señor Jesús, yo debo vivir con temor de Dios, de que en cualquier momento puede regresar. Y yo debo estar con mi lámpara, como las vírgenes prudentes, limpia, llena de aceite, encendida, preparada, todo para que el regreso del Señor Jesús. Entonces, espera el regreso del Señor Jesús. Otro punto, niégate a ti mismo, determina, toma la cruz de cada día y sigue a Jesucristo. Jesús les dijo, si alguien te pide llevar la carga por 1 milla, tú llévala 2. Porque en ese tiempo el ejército romano, el imperio romano, había dado la orden de que cualquier persona, desde un muchacho de 12 años hasta un hombre, lo que fuera, que si un soldado iba cargando su equipaje, ese soldado se lo podía dar a ese muchacho o a ese joven o a ese señor para que lo llevara durante 1 milla, más de 1 kilómetro, ¿sí? Cargando. Pero Jesús, en la ley del amor, dijo, si alguien te pide que lleve su carga por 1 milla, tú llévala 2. Lleva la siguiente milla, por amor, ¿sí? Entonces, niégate a ti mismo, niégate a tu comodidad, porque una de las cosas que nos venden actualmente es la comodidad, la complacencia. Niégate a eso y vas a ver cómo vas a empezar a crear un tipo de disciplina espiritual que te va a ayudar, que te va a bendecir, que te va a fortalecer, que te va a madurar delante de Dios. Amén. El punto número 3, ama a tu prójimo. Manifiesta la esencia de Dios. Dios es amor.
Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, estás manifestando la esencia de Dios hacia esa persona. Cuando eres misericordioso con esa persona, cuando eres generoso, dadivoso, cuando oras por esa persona, estás manifestando la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Entonces, ama a tu prójimo. Punto número 4, atrévete a servir a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. A mí me da gusto que ahora ha habido mujeres de Dios que vienen y que dicen, ¿en qué le ayudo, pastor? ¿En qué le ayudo, pastora? ¿Sí? Gracias de veras, públicamente gracias a esas personas que están sirviendo. Sirve a tu prójimo, sírvele una tacita de té, sírvele algo, pero servir. Porque dice la Escritura que el que sirve es mayor. ¿Por qué crees que Jesús se quitó su túnica, se amarró la toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos? Porque el que es mayor le sirve al que es menor. ¿Me explico? Entonces, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? Sirve. Y eso te va a dar un mayor peso de gloria. Aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Sé paciente. Mira, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás oyendo palabras de crítica, de chisme, de murmuración, de queja, eso vas a tener, de eso te vas a llenar. Es como la jarra, volvemos a la jarra llena de lodo. Pero si tú estás oyendo palabras de fe, te vas a llenar de fe, te vas a llenar de amor, te vas a llenar de esperanza, te vas a llenar de caridad, de dominio propio. Amén. Te vas a llenar de la esencia de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Perdona a tus ofensores. Muestra el perdón para ser perdonado. Mira, hay ocasiones en las que por el tipo de relación no es conveniente que sigas con esa relación, ¿verdad? Porque tienes que salvar tu vida. Amén. Cuando te estaban degollando, cuando te estaban ahorcando, cuando te estaban a punto de matarte, por favor, tienes que cuidarte, ¿sí? Pero cuando alguien te hizo una estafa o algo, ¿sabes qué? Vuélvelo a mirar como lo mirabas antes de que te estafara. Vuélvelo a mirar como lo mirabas antes de que te mintiera. Vuélvelo a mirar o a tratar como lo tratabas antes de que te hiciera la daga que te hizo. Así es perdonar. Y si te cuesta trabajo, pídele ayuda a Dios. Pídele al Señor que te ayude, que te fortalezca, que te dé el denuedo, la fortaleza para perdonar y para ver ya sin rencor, sin resentimiento a esa persona que te lastimó. Y por último, no menosprecies a los niños. Los niños son los que tienen más alto nivel de inocencia, ¿verdad? Delante del reino de Dios. Y muchas veces los niños que te cansan, que te están molestando, te están distrayendo, y a veces uno no es tolerante, no es paciente, y uno tiene que ser paciente. Está dispuesto a sembrar en los niños. Eso te va a quitar mucho de la amargura, porque vas a empezar a alimentarte de esas miradas, de esas palabras, de esas actitudes inocentes que se nos han olvidado ya y que muchas veces nos hace falta volver a recordar. Amén. Ok. Pues Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es la escritura que yo te menciono para decirte que la amargura se contagia, contamina a los demás, ¿sí? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Acuérdate que hace un momento te decía
que la amargura puede echar así unas raíces, ¿verdad?, en un árbol y se nutre de cosas negativas para dar frutos amargos. Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sí? Cuando un hombre quiso comprar el poder del Espíritu Santo, así le contestó el apóstol Pedro, le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sí? Efesios 4:31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muchas veces, ya que estamos enojados, empezamos a sacar del repertorio las que ya habíamos tenido guardadas porque ya éramos cristianos, ¿verdad? Y se empiezan a salir unas lagartijotas, unos sapos, ajos y cebollas enormes, terribles, ¿sí? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31 y 32. Por último, con esto termino. A veces es necesario que hables con la persona con la que tienes el problema, ¿sí? Entonces tú necesitas tener una plática valiente. Esta plática, antes de hacerla, tú tienes que orar a Dios, pedirle a Dios que esté en medio de esa plática, ¿sí? A veces las cosas se pueden arreglar entre la persona que te está ofendiendo y tú, ¿sí? En un matrimonio, por ejemplo, el esposo y la esposa, a veces no se dicen las cosas por no causar conflicto, porque aparentemente está bien y a veces hay una paz barata por ahí. Decía una amiga que le ayudé a escribir un libro, decía que tenía una paz barata, ella se divorció, gracias a Dios volvió a su matrimonio, pero es importante que antes de tener esa plática ores a Dios. Dice la escritura, bueno, no dice la escritura, dice por ahí un dicho que hablando se entiende la gente, ¿verdad? Hablando se entiende la gente. Entonces, ponte a cuentas con la persona con la que tienes el problema. No platiquen cuando están cansados, cuando tienen hambre, cuando hay distracción, porque no va a ayudar en nada eso. Tiene que ser un momento de quietud y que tengan la pancita llena, corazón contento, porque si hay hambre, no va a ayudar, ¿sí? Entonces, siéntense en un lugar tranquilo, oren y platiquen esto y pregúntale, ¿cuál es el problema que más te presiona? A ver, ¿cuál es el problema que más te presiona? Cuando tú le preguntas cuál es el problema principal, posiblemente va a sacar varios. Tú pensabas que nomás era uno, pero resulta que te saca 5 o 6, pero hay uno que es más importante. Y entonces tienes que estar dispuesto a escuchar ese problema, ¿verdad? Punto número 2, decirle, lo que te oigo decir es, mira, a veces, por ejemplo, una persona puede decir algo, es que mira, a mí lo que me molesta, y claro, no levantar la voz, no gritar, no exasperarse, pero mira, a mí lo que me molesta es que tú cuando llegas y haces esto y esto y esto y empiezas a sacar todo el problema. Ok, entonces, a ver, es importante que tú repitas, a ver, me estás diciendo que yo cuando llego hago esto y dejo tirado esto y empiezo y repítelo para ver si captaste lo mismo que te dijo la otra persona, porque muchas veces estamos repitiendo algo que nosotros creímos que nos había dicho, pero no es lo que nos dijo esa persona. ¿Me explico? Entonces, repetirlo para que sea lo mismo, ¿sí? A ver, me dijiste esto, o cuando tú tengas una duda de que si te entendieron, a ver, ¿qué fue lo que te dije? A ver, te dije esto, a ver, dímelo cómo es. A veces parece como de niños, sin embargo funciona, porque así no hay margen de error,
Luego, ¿existe algo más? ¿Hay algún otro problema más? La meta es llegar al problema real, el cual a menudo no se puede decir por temor al rechazo, a veces por el temor al rechazo. Lo que te oigo decir es esto, que tú me estás diciendo esto, ¿sí? Ese es el punto número 2. Punto número 3, ¿cómo te está afectando? Tú puedes preguntar, a ver, ¿cómo te está afectando esto? ¿Sí? Permite al esposo ver el dolor del problema a través de los ojos de ella. ¿En qué manera te afecta? Entonces ya saca de su ronco pecho toda la amargura que trae, ¿verdad? Todo el resentimiento, ¿sí? 4, ¿cómo será el futuro si no cambia? Esto es un llamado a despertar a las consecuencias de no hacer nada. ¿Cómo sería el futuro si le seguimos así sin cambiar nada? ¿Puede haber un problema? ¿Puede tronar el asunto aquí? Entonces es importante, y esto estamos hablando de una relación entre padre, hijo, madre, hija, o hermanos, o cónyuges, no importa, ¿sí? ¿Qué responsabilidad mía ves en este problema? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Lo que tú estás viendo, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo me estoy haciendo parte de esto. A ver, dime, estoy poniéndome de pechito, ¿verdad? Dime, a ver, mi responsabilidad, ¿qué te gustaría? A ver, ¿sí? Y luego, ¿qué responsabilidad tuya hay en este problema? Eso también es otra. Esta pregunta cambia la mentalidad de víctima en una responsabilidad compartida, ¿sí? 7, ¿cómo preferirías que fuera el futuro para ti? Esto empieza a dar una esperanza y construye una visión juntos. ¿Cómo sería el futuro? ¿Cómo vamos a construir el futuro? ¿Sí? ¿Cuál es tu perspectiva para el futuro? Vamos haciendo una perspectiva juntos. ¿Me explico? Gloria a Dios. 8, ¿qué es lo mejor que podemos pedir a Dios que haga por nosotros? Incluir a Dios en este problema. Oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a orar, pero a ver, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Vamos a orar sobre este problema. Si la otra persona no es cristiana, bueno, pues ya lo harás tú, ¿verdad? Tú orarás sobre esa situación. Y luego le puedes preguntar, ¿qué crees tú que debemos dejar de hacer? Identifica la meta principal para resolver el conflicto, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que yo debo dejar de hacer? ¿Y qué es lo que vas a dejar de hacer tú también? Poner bien claro los puntos, ¿sí? Y por último, ¿qué pasos prácticos debemos de dar para que suceda? Esto asigna responsabilidades específicas para llevar los pasos a una acción que va a tener efectos. Amén. ¿Es útil estas recomendaciones, mis amados hermanos? ¿Funciona? ¿Se ha identificado con alguna situación de las que yo mencioné? ¿Alguien se identificó? Yo sí. ¿Usted? Levante su mano, sí. ¿Sí? Amén. Ah, gloria a Dios. Qué bueno. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso a Cristo. Qué importante es, mis amados hermanos, que podamos perdonar. Y yo no sé si alguien aquí tenga un asunto pendiente con alguien que necesite perdonar, pero esta noche no te vayas a la cama si no has perdonado a esa persona. Y si te cuesta mucho problema en este momento, ponte de pie y vamos a hacer una oración que Dios nos ayude a perdonar, porque muchas veces hay situaciones en las que se ha añejado el problema y ya mejor ni queremos pensar en ese problema. ¿Por qué razón? Pues porque vemos que no hay solución. Pero si lo ponemos delante de Dios, para Dios no hay nada imposible y Él nos puede ayudar. En esta noche, respira profundo, suelta tu aire, cierra tus ojos, levanta tus manos. Piensa en la persona que te ha dañado, en la persona que te ha lastimado, en aquellos que te han causado un daño muy fuerte y que has vivido con resentimiento, con angustia, con miedo, con desánimo,
incluso se ha convertido como en depresión. Piensa y dile: Señor Jesús, sé que lo que me hicieron es muy difícil de perdonar, pero tú también a mí me has perdonado muchos pecados, y hoy te pido que me ayudes a perdonar. Piensa en el nombre de la persona que te ha dañado. Dile con tu boca, bajito ahí, sin que nadie te oiga, pero que lo digas con tu boca, aunque sea moviendo tus labios. Menciona ese nombre. Dile: Señor, en esta tarde, ayúdame a perdonar a fulano de tal. Ayúdame a perdonarlo, o a fulana de tal, a sutana, mengana, perengana. Perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Repite fuerte conmigo: perdóname, Señor, porque me ha costado trabajo perdonar. Hoy decido perdonar a la persona que me ha dañado, que ha hecho un daño fuerte en mi corazón, lastimándome hasta lo más profundo. Hoy suelto a esa persona de mi vida, la perdono, le bendigo y te pido que tú también le perdones. Señor Jesucristo, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi boca, limpia mis manos. Ayúdame, Señor, que no haya ningún rastro de resentimiento. Te entrego la amargura de mi corazón, los momentos traumáticos, los momentos difíciles, los momentos dolorosos, aquellos momentos que sufrí, que sentí coraje, que sentí rabia, que sentí rencor. Te los entrego ahora y te pido que me liberes de toda atadura del pasado. Hoy suelto esas amarras y me declaro libre de toda presencia maligna y de todo efecto que la amargura ha causado en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Señor Jesús, me libero de la amargura, me libero del rencor, del resentimiento, del coraje que yo sentí por las ofensas que me hicieron, aún desde mi niñez. Gracias porque me ayudas a perdonar. Trabajaré en este asunto todos los días hasta que finalmente ya no sienta ningún rencor, porque te estoy entregando a partir de este momento toda mi carga emocional en tus manos, para que me ayudes a perdonar a la persona que me lastimó. Hoy lo menciono delante de ti. Ahora di su nombre bajito. Te pido que lo perdones. Dile: te pido que lo perdones. Yo también lo perdono y lo suelto en el nombre de Jesús. Amén. Respira profundo. Suelta el aire. Ahora también hay personas que no se han perdonado a sí mismas. Dices: ¿por qué fui tan tonta? ¿Por qué fui tan estúpida? ¿Por qué hice esto? Y no me lo perdono. Necesito que te perdones a ti mismo o a ti misma si tú eres un caso de estos. Dile: Señor Jesús, hoy me perdono a mí mismo por mi falta de sabiduría, por las tonterías que yo cometí. Me perdono a mí mismo por no ser sabio. Y ahora te pido que tú me perdones, que me limpies de toda maldad, lávame de todo pecado y dame un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Gracias por ayudarme a perdonar. Gracias por perdonarme. Hoy soy libre. Grítalo: hoy soy libre. Hoy soy libre de toda amargura, libre de toda enfermedad, libre de toda dolencia,
libre de toda iniquidad, libre de toda maldad, libre de todo pecado, por la sangre del Cordero en mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro y bendigo cada persona que está en internet. Clamo la sangre de Cristo sobre sus vidas. Hoy reprendo toda enfermedad, toda tristeza, todo dolor, toda angustia, toda depresión. Ahora mismo se va por la sangre del Cordero de Dios. Fuera todo espíritu inmundo que está atormentando esas vidas. Clamo la sangre de Cristo sobre las personas que están viendo este video. Declaro las llagas del Cordero Santo en sus vidas. Hoy reprendo todo trabajo de brujería, de hechicería, de conjuros mágicos. Reprendo toda enfermedad heredada vía paterna y vía materna. Todo cáncer, lupus, problemas de tiroides son cancelados en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro las llagas de Cristo y declaro la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Hoy, Padre, reprendo todo espíritu de pobreza y de escasez en el nombre de Cristo Jesús. Clamo la sangre de Cristo sobre la economía de toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.